Hola viajeros, en este vídeo te diré qué personajes vale la pena subir a 6 estrellas, ya que como sabrán tenemos que optimizar los recursos. Primero, hablemos de uno de los mejores DPS del juego, ya que forma parte del grupo de los tier 0. Estoy hablando de ni más ni menos que de Sasantos. Él es un guerrero con poderosas habilidades de espada, fuego y luz, ideal para enfrentamientos de daño masivo y rupturas contra enemigos débiles a estos elementos. Al alcanzar las 6 estrellas, obtiene dos mejoras muy buenas. La habilidad Espada Sagrada realiza 4 ataques seguidos, el cual al usar 3 cargas nos aumenta el ataque de espada, pero al usar 5 cargas, adicional a ello, nos aumenta el daño de esta. Como Skill genera una barrera, el cual nos da HP y SP adicional, y además de ello nos restaura 5 BPs. Esta habilidad afecta a ambas filas, por lo que es útil para batallas consecutivas. Estas habilidades hacen que tenga mayor utilidad y daño para combates difíciles. Sasantos es increíble, pero no es el único. Vamos ahora con un tier SS. En este caso estamos hablando de Erika. Ella es otra guerrera con poderosas habilidades de espada y oscuridad, ideal para realizar daño masivo y generar gran cantidad de rupturas de escudos a los enemigos. Al alcanzar 6 estrellas, obtiene la Skill, el cual implica que haga 10 ataques de luz en área, con una gran potencia, el cual se duplica en batalla al cumplirse ciertos requisitos. Esta habilidad afecta las debilidades de fuego, trueno, luz, oscuridad y espada. He de mencionar que algunas otras habilidades de ella también van a ganar el efecto de hacer daño a los atributos de trueno y fuego, además de los de luz y oscuridad. La mejora de sus habilidades van a hacer que aumente el límite de daño en 50.000, por lo que si este tenga a duplicarse, puede realizar hasta más de 100.000 de daño en combate por turno. Ya hablamos de los guerreros, ahora veamos a los mercaderes que forman parte de la tier S. En este caso hablaremos de Partitio, uno de los mejores usuarios de esta clase. Él tiene poderosos ataques de lanza, los cuales dependiendo de la cantidad de mercaderes que haya en tu equipo se verán potenciados aún más. Ahora, al disponer de sus 6 estrellas, obtiene 2 habilidades imprescindibles. La habilidad Poder Latente, el cual al activarse en él, genera que todos los mercaderes que están en ambas filas no pierdan ningún BP durante el turno que se activó. Esto es útil cuando Partitio va a usar una habilidad en particular, el cual implica consumo de un BP de cada aliado. Ahora su Ultimate Skill genera la restauración de 5 BPs, como además de ello aumenta el ataque de lanzas en un 15%. Estas habilidades son la combinación perfecta para hacer daño masivo y forma continua al rival. Por lo general, podrías usar a Partitio en algunas peleas en particular, como las de las torres o si no en las batallas del código de salvación, al realizar las rebatallas. Ahora, aunque Partitio es genial, considera que suele usarse más que todo en batallas donde se tengan varios mercaderes en el equipo. El siguiente personaje es Cecily y también pertenece a esta lista de los tier S, y aquí te explico el porqué. Cecily es una mercader enfocada en realizar daño puro y duro. Ella tiene acceso a poderosos ataques de lanza, pero dependiendo de la situación también puede usar los ataques de hacha o de libro. Ahora, al disponer de 6 estrellas, obtiene la habilidad de poder recuperar un BP, ya no solo durante los primeros turnos, sino durante todo el combate, haciendo que puedas hacer ataques cargados, dejando un turno. Ahora, si lo combinas con personajes que te regeneren el BP, podrás realizar ataques cargados de forma continua. Su Skill genera un ataque de lanza por 4 en área, el cual hace que le bajes la resistencia de lanza, libro y hacha al rival en un 15%. Estas habilidades son la combinación perfecta para hacer daño masivo. Por lo general,
podrías usar a Cecily como uno de tus personajes principales de cabecera en tu equipo, ya que al tener acceso a 3 tipos de armas podrás cubrir mucho estos huecos. Aunque sea muy buena en combate, a futuro se tendrán unidades que en conjunto podrán brillar aún más, ya que podrá potenciar su ataque o si no ir de la mano con mercaderes que son tier 0 para hacer aún más daño al rival. De los mercaderes ahora pasamos a los ladrones, empezando con Bargelio. Él pertenece al grupo de los tier S, ya que es uno de los mejores usuarios de daga y buffer para todo el equipo. Además, es un ladrón con poderosas habilidades de daga que afectan las habilidades de viento y además de ello, tiene el efecto de aumentar el daño y el crítico de todo tu equipo. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene varias mejoras, pero la principal de esta es que tiene la opción de consumir 100 de SP en todos sus aliados, pero ahora puede atacar hasta 9 veces, con los cuales puedes hacer ataques cargados y de gran calibre. La segunda mejora que tiene es que aumenta el límite de daño porque se puede llegar a realizar en combate, con lo cual pueden hacer daño con mayor potencia. Estas habilidades hacen que tenga mayor utilidad y daño para combates difíciles. En base a esto, puedes llevar a Bargelio en tu equipo principal, ya que no solo tiene ataques potentes, sino que también aumenta el poder de tu equipo y además regenera el SP y la Ultimate Skill luego de usarlas en combate. Si Bargelio es interesante, el siguiente personaje es aún más, ya que forma parte del famoso tier 0. Sonia es uno de los mejores debuffer del juego. Ella es una ladrona con poderosas habilidades de daga y de viento. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene mejoras. Una de sus habilidades genera que ya no solamente recupere un BP por turno al usarlo, sino que ahora son 2, los cuales hacen que ella sea uno de los personajes que puede atacar de forma infinita con todas sus cargas, sin necesidad de apoyo. Por referencia a su X-Skill, genera que le reduzcas la resistencia al rival con respecto a los ataques de daga, viento, pero además de ello, le reduce 3 escudos de gratis, de tal forma que puede reducirlo hasta que tengan solamente un punto, para simplemente en los siguientes turnos rompérselos. Estas habilidades hacen que tenga mayor utilidad ante cualquier tipo de enemigo, no solamente los que son débiles a daga o viento. Esto implica que Sonia se puede usar tanto en equipos dedicados a hacer daño de viento o de daga, pero también puedes usarla como parte de tus 8 personajes principales. De los ladrones vamos ahora a los boticarios. Uno de estos forma parte de los 8 personajes principales de la franquicia, y además de ello pertenece al grupo de los tier 0. Estoy hablando de ni más ni menos que de Primrose X. Como sabrán, ella es muy buena potenciadora de atributos, pero también nos agrega la opción de ahora poder tener acceso a varios ataques consecutivos de trueno, ya que puede romper hasta 5 escudos en un solo turno. Ahora, al disponer de 6 estrellas, obtiene su X-Skill, el cual implica que haga un ataque de trueno hacia un enemigo con una potencia de 260, pero adicional a ello, genera que todo el equipo de adelante gane un 10% adicional de ataque físico y mágico junto a la defensa física y mágica. Ahora, ese ataque se puede usar con 4 cargas, por lo que puede golpear con una potencia de 450. Sus otras habilidades van a sufrir cierto tipo de cambios, tales como añadir un efecto secundario o si no aumentar el número de ataques seguidos. Por lo general, podrías llevarla contigo ante cualquier pelea, ya que es una opción a tener en cuenta si no tienes a Rinju. Ahora, Primrose es más de usarla de forma ofensiva, ya que aumenta los atributos de ataque, velocidad y también la barra de la Ultimate Skill. Ahora pasemos a uno de los mejores cazadores que existe actualmente. En esta ocasión tenemos a Kilns. Él es uno de los mejores personajes de apoyo con respecto al uso del arco,
y pertenece al grupo de los Tier SS. Además de ello, cuenta con habilidades de arco que golpean las debilidades de trueno y también puede romper uno que otro escudo sin necesidad que sea su debilidad. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, tiene ciertas mejoras. Su habilidad de Torch Point, el cual se le agrega, implica que aumente el número de BP por turno a todo el equipo que se encuentre en vanguardia. Mediante esto podemos usar varios ataques cargados en más de una ocasión. En el caso de la X Skill, consiste en realizar 5 ataques seguidos a un objetivo, pero si este tiene más de 5 escudos o más, vuelve a realizar 5 ataques adicionales. Para que esta se pueda activar, debe de tener más del 50% de HP. En base a esto podemos romper varios escudos en solo un turno, con el cual podríamos dejar al rival listo para el daño. Sus habilidades en general no han recibido muchos cambios, pero igual se sigue usando como personaje de apoyo y para romper escudos de forma individual o en área. De los cazadores ahora pasamos a los clérigos, empezando con uno que también forma parte del Tier 0. Estoy hablando de ni más ni menos que de Rinju. Ella es una de las mejores personajes de apoyo que existe, ya que puede funcionar tanto de forma ofensiva como defensiva, ya que puede regenerar vida y eliminar ciertos estados alterados, como también puede aumentar el daño de tus personajes. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas, obtiene su X Skill. Esta recupera el HP de todos los personajes en batalla, y si alguno de estos está tieso, los revive. Ahora, en adición a ello, les garantiza un 15% adicional de protección con respecto a la defensa física y elemental. Esta habilidad solamente puede usarse cuando Rinju está en modo oradora para regenerar vida o si no para aumentar el daño de nuestros aliados. En base a esto, hace que Rinju cubra ese hueco que estaba faltando en su perfil, ya que anteriormente con su Ultimate Skill ella curaba a todo el equipo de vanguardia, pero no generaba que reviviera aliados caídos en combate, algo que sí hacía Ophilia desde su lanzamiento. El siguiente personaje forma parte de esta tier y además es uno de los que ha llegado recientemente, ya que forma parte de Solistia. En este caso hablaremos de Temenos. Él es uno de los mejores usuarios de magia de luz, pero con habilidades de buff y debuff en combate. Por ende, como te lo puedes imaginar, forma parte de los Tier SS. Él tiene poderosos ataques de luz, los cuales dependiendo si te enfrentas a un solo enemigo o si son varios, vas a escoger la habilidad que más se te acomode. Ahora, al disponer de sus 6 estrellas y ganar puntos de TP, obtiene habilidades imprescindibles. En el caso de su poder latente, implica que cuando lo actives, cualquier debilidad elemental que tenga el enemigo, Temenos lo va a hacer como si fuera suyo, lo cual hace que pegue de forma súper efectiva. Ahora su X Skill consiste en aumentar el poder de ataque en un 50% a todos los aliados de ambas filas, pero excluyéndose a sí mismo. Esto aumenta el límite de daño en 30.000 puntos, lo cual sirve para hacer más daño al rival. Por lo general, podrías usar a Temenos en cualquier pelea que tengas, ya que es un buen personaje que no solo cura, sino que también hace buen daño y además reduce las estadísticas del rival para que reciba más. Vamos ahora con un personaje que brilla en un rol completamente distinto. En este caso hablaremos de Cyrus. Él es uno de los personajes favoritos de Octopath Traveler 1, pero también es uno de los mejores usuarios de magia, ya que tiene acceso a 3 elementos: fuego, hielo y trueno. Dependiendo del enemigo al que te enfrentes, puedes usar ya sea ataques de un solo tipo, o si no, puedes llevar los 3 en combate.
por si prefieres versatilidad. Ahora, al disponer de 6 estrellas y ganar puntos de TP, obtiene habilidades imprescindibles. En el caso de él, su habilidad que gana con puntos hace que aumenta su daño en un 50% adicional, pero como efecto secundario hace que el consumo de SP sea alta, lo cual no es un problema para él, ya que tiene una gran cantidad de SP, así que puede spamearse sin problema. Además, si usas 4 cargas, podrás recuperar un SP. En el caso de su X skill, consiste en aumentar el poder de los ataques elementales en un 30% de toda la vanguardia. Aparte de ello, recibe un BP como beneficio. Por lo general, podrías usar a Cyrus en cualquier pelea que tengas, ya que es un buen personaje que cubre muy bien estas 3 debilidades, y además de ello, tiene la habilidad pasiva de poder detectar una debilidad del rival con solo entrar en combate. Ahora no nos detengamos aquí, ya que hablaremos del siguiente mago, el cual forma parte de los tier 0. En este caso hablaremos de Solon. Él es uno de los personajes que pertenece al banner de las memorias y es una de las mejores opciones por si buscas aumentar el poder de tus aliados y el límite de daño. Dependiendo del enemigo a que te enfrentes, puedes usar habilidades ya sea de fuego o lanza. Ahora, al disponer de 6 estrellas y ganar puntos de TP, obtiene habilidades muy buenas. En el caso de él, se suele usar para poder potenciar el ataque en un 20%, como también los daños con la lanza y el fuego. Pero adicional, puede provocar el estado de quemadura. Esta anomalía genera que el rival pierda un escudo cada turno. En el caso de su X skill, consiste en reducir la resistencia frente a ataques de fuego y lanza en un 15%, pero adicional a ello, le reduce 6 escudos al rival, de tal forma que puedes reducir hasta que solamente le quede uno, para simplemente rompérselo en los siguientes turnos y hacer bastante daño. Por lo general, podrías usar a Solon en cualquier equipo que armes, ya que el hecho de potenciar tu ataque y el límite de estos genera muchas ventajas y beneficios. Ya tenemos casi todas las clases, solo nos queda uno, y es el de los bailarines. Primero hablaremos de uno de los mejores debuffer que nos trajo el juego. Por lo tanto, en base a sus skills, forma parte de los que son tier 0. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues ahora te digo. Pues si llegaste a adivinar, está hablando de ni más ni menos que de Shigna. Ella es una bailarina, el cual cuenta con habilidades que tiene acceso a fuego y luz, y además hace daño de abanico, pero también reduce las estadísticas del rival con solamente su presencia en combate. Al alcanzar sus 6 estrellas y ganar puntos de TP, obtiene habilidades muy buenas. Su X skill genera que el rival reduzca los atributos de ataque, defensa, precisión y velocidad, pero más aún sabiendo que Shigna, al simplemente estar en combate, le reducen otras estadísticas a los rivales. Teniendo en cuenta esto, el simple hecho de tener a Shigna en tu equipo genera un desbalance a favor tuyo. Ahora sus demás habilidades no han sufrido muchos cambios, siguen haciendo el efecto en base a la cantidad de debuffos presentes en combate, tales como si el enemigo tiene un total de 6 debuffos, esto puede generar que ataques unas 6 veces con tu abanico, o si no unas 6 veces con tu ataque de luz. Pero si el rival tiene un total de 12 debuffos, puedes aumentar la cantidad de veces que ésta va a pegar, o si no la potencia. En base a ello, podrías usar a Shigna en cualquier equipo que armes, ya que el hecho de disminuir las estadísticas del rival solamente con su presencia hace que te veas muy bien beneficiado. Y para concluir, también veamos a otra bailarina, el cual también forma parte de los que son tier 0. A diferencia de Shigna, que causa debuffos al rival, en esta ocasión tenemos a una que generó también un gran cambio del juego,
ya comento la cantidad de Battle Points o BP, los cuales puedes usar en combate. Pues si no sabes, estoy hablando de ni más ni menos que de Araune X. Ella es una bailarina con habilidades tanto ofensivas, defensivas y apoyo, por lo que es muy versátil en combate. Ahora, al alcanzar las 6 estrellas y ganar puntos de Torch Point, obtiene habilidades buenas. Por ejemplo, su X-Skill genera un ataque de hielo, el cual pega las debilidades de espada, libro y abanico. La potencia de este ataque base es de 475, pero puede verse aumentada hasta 750. Ahora, para poder usarse, debe de tener al menos 5 cargas. Teniendo en cuenta esto, el hecho de tener a Araune en tu equipo genera que aumentes la cantidad de ataques cargados que puedes hacer en combate a través de su habilidad de oración, el cual te da un BP en cada turno. Sus demás habilidades no han sufrido muchos cambios. Estos siguen haciendo sus efectos, ya sea de realizar ataques de hielo, de abanico de forma consecutiva, y además de ello, al realizarse se posiciona en la parte trasera. En base a esto podrías usarla dentro de tu equipo, ya que te garantiza el hecho de ganar siempre un BP en todos los combates. Y esos son solo algunos de los personajes que recomiendo subir a 6 estrellas. Digo algunos porque aún nos faltan mencionar otros más, así que habrá segunda parte. Ahora, si tienen alguna duda o si quieren acotar algo con respecto a estos personajes vistos el día de hoy, pues escríbalo en la caja de comentarios. Recuerden que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal para seguir creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.